Muy bien, pues muchas gracias por la invitación de David y la familia. Es un regalo estar con vosotros esta mañana. Siempre, lo digo siempre, pero es que lo siento así. Tengo un poco la sensación de que un poco todos, pero cuando cuando enseñamos o cuando hacemos la predicación, yo creo que en el fondo es intentar tener la conciencia de que somos como ese, ¿sabéis cuando vamos de viaje? Que de pronto tenemos que llevar el cargador de móvil, porque de pronto se olvida el cargador de móvil y decimos, oh Dios mío, ¿qué va a pasar con nosotros? Pero en el fondo la paradoja es que el cargador de móvil realmente solo es un cable. Lo importante en un cable no es el cable, es la energía que transmite, ¿verdad? Es la energía la que nos carga el móvil, no el cable en sí, de tal manera que llegamos al sitio donde llegamos de destino y aunque nos hayamos olvidado el cargador, de pronto alguien nos deja un cargador y nos sirve igual. Por tanto, yo creo que siempre la sensación es de intentar ser cables útiles, que transmitan la energía, que es la palabra de Dios, que es lo que el Señor os quiera decir, lo que quiera transmitiros. A veces mejor, a veces peor, a veces llega, a veces no llega, a veces hay muchas cosas que podéis retener y otras cosas que hay mucho por desechar. Tener la libertad de hacerlo. El Señor es soberano y os dejará en el corazón lo que tenga que dejar. Entonces, mi única pretensión es poder transmitiros, a ver si el Señor os dice algo. David no me dio muchas pistas. Yo suelo preguntar, bueno, ¿y de qué queréis que hable? Porque sé qué necesidades hay y tal, ¿no? Y no me dio ninguna pista. Entonces, bueno, vengo aquí a ver qué nos encontramos, a ver qué el Señor quiere decir, ¿eh? Pero sí que venía con una... A ver si lo transmito ahí. Perdona que tengo faringitis y entonces el médico me dijo, sobre todo no hable. Y bueno, pues vale, ya haré lo que pueda. Pero vengo con una invitación a volar. Amén. Vengo con una invitación a volar, personalmente y comunitariamente, como iglesia. Eso es lo que os traigo. De hecho, vengo con la carta de Pablo a los Romanos, el capítulo 12. Es un poco largo, y además justo no debo hablar, pero me voy a enrollar leyéndoos el capítulo entero. Voy a hacerlo en una versión que es la traducción al lenguaje actual, que quizá no es la que estamos acostumbrados, pero a veces un cambio de versión nos ayuda a refrescar las palabras, ¿no? Empieza así. Por eso, hermanos míos, lo voy a traducir a castellano porque está... ¿Romanos? Sí, 12. ¿No? Ahí. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con vosotros, os ruego que dediquéis toda vuestra vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivéis ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambiad vuestra manera de ser y de pensar. Así podréis saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Dios en su bondad me nombró apóstol y por eso os pido que no os creáis mejores de lo que realmente sois. Más bien, miraos a vosotros mismos según la capacidad que Dios os ha dado como seguidores de Cristo. Ya sabéis, el cuerpo humano está compuesto de muchas partes, pero no todas tienen la misma función. Algo parecido pasa con nosotros como iglesia. Aunque somos muchos, todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades según lo que Él quiso dar a cada uno. Por eso, perdona, si intentéis seguirlo será más difícil y a veces es mejor escuchar solo, ¿vale? Después volveremos. Dice, Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, pues hagámoslo como corresponde a un seguidor de Jesús. Si nos pone a servir a otros, sirvámosles bien. Si nos da la capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. Si nos pide animar a los demás, debemos animarlos. Si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños. Si debemos dirigir a los demás, pongamos en ello todo nuestro empeño. Y si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con alegría. Amad a los demás con sinceridad. Rechazad todo lo que sea malo y no os apartéis de lo que sea bueno. Amaos unos a otros como hermanos y respetaos siempre. Trabajad con mucho ánimo y no seáis perezosos. Trabajad para Dios con mucho entusiasmo. Mientras esperéis al Señor, mostraos alegres. Cuando sufráis por el Señor, mostraos pacientes. Cuando oréis al Señor, sed constantes. Compartid lo que tengáis con los pobres de la iglesia. Recibid en vuestros hogares a los que vengan de otras ciudades y países. No maldigáis a vuestros perseguidores.
Más bien, pedid a Dios que los bendiga. Amén. Si alguno está alegre, alegraos con él. Si alguno está triste, acompañaos en su tristeza. Vivid siempre en armonía y no seáis orgullosos, sino tratad de como iguales a la gente humilde. No os creáis más inteligentes que los demás. Si alguno os trata mal, no le paguéis con la misma moneda. Al contrario, buscad siempre hacer el bien a todos. Haced todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Queridos hermanos, no busquéis la venganza, sino dejad que Dios se encargue de castigar a los malvados. Pues la Biblia lo dice, Dios lo dice. A mí toca vengarme. Yo le daré a cada cual su merecido. Y también dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, porque así harás que le arda la cara de vergüenza. Y no os dejéis vencer por el mal, al contrario, triunfad sobre el mal, yo diría, a golpe de hacer el bien. Amén. Yo creo que si leyendo solo esto, ya podría dejarlo aquí en micro. Fijaos cuántas cosas está diciendo aquí Pablo a la iglesia de Roma. Una invitación a volar. Me gustaría eso, que empezar diciendo que el primer versículo ayer, en Romanos 12:1, es un versículo que yo siempre saltaba porque me iba directamente a esos otros versículos, ¿verdad? A partir del 2, que habla de ese cambio, de esa transformación. Pero el versículo 1, en un momento dado descubrí que era tan importante, porque de ahí salía todo lo demás. ¿Qué dice el versículo 1? Hay otras versiones otras versiones más. ¿Hay alguien que la tenga por ahí en su Biblia? Que pueda leer el versículo primero de Romanos 12. ¿En la versión actual? La que sea. No, ¿la actual es la que he leído yo o la que...? La que leíste tú. Vale, pues no, otra diferente. A ver cómo es. ¿La tienes en otra versión? Sí. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, de que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto nacional. Racional. Vale. Racional. Sí. Bien. ¿Qué está diciendo eso? ¿Qué hemos hecho aquí? Hemos estado cantando, ¿verdad? Cosas muy bonitas, además canciones en las que ponemos el sentimiento y decimos al Señor lo que pensamos. Esto es para nosotros hoy en día en el mundo evangélico el culto es el rato en que estamos, el lugar en que estamos alabando y escuchando y orando, ¿no? Pero aquí lo que viene a decir Pablo es una cosa muy curiosa y es el culto de verdad, la adoración de verdad, lo que honra de verdad a Dios, ¿qué es? Vuestras vidas. Es decir, que lo que de alguna manera da gloria a Dios o muestra el amor de Dios no es tanto lo que yo hago, sino lo que yo soy. ¿Os dais cuenta de eso? A mí eso, ya lo dije ayer, me peta la cabeza porque en el fondo lo que nos viene a decir que es eso, que no es lo que hacemos realmente, sino es lo que somos, en lo que nos transformamos. Lo que hace que de alguna manera Dios se glorifique. Y eso tiene que ver con lo que viene a decir después Pablo en todo el resto de ese capítulo, de esa carta, ¿no? Vale, un camaleón. ¿Conocéis un camaleón, el animal? Venga, ¿quién se anima a decir que es un camaleón? ¿Qué característica tiene el camaleón? Ese chaval joven de ahí. ¿Cómo te llamas? ¿No? Casi. ¿Quién se anima? ¿Que cambia de colores? Vale, ¿qué hace? Cambia de piel. Cambia de piel, ¿no? Cambia de color. Vale. ¿Qué hace? Se adapta. Se camufla. Se camufla. Exacto. Vale. Os pregunto, otro animal, el gusano de seda. ¿Qué característica tiene el gusano de seda? Se transforma. Se transforma. ¿Qué hace? Se convierte en otra cosa diferente. Mariposa. En una mariposa. Bien, gracias. Fijaos qué diferente es, ¿vale? La invitación que está haciendo Pablo aquí a su pueblo es, de alguna manera, lo que les está diciendo es: en vuestra vida de comunidad vais a tener la tentación de ser camaleones. Es decir y actuar como actúan los demás, orar de la manera que oran los demás, hacer silencio de la manera que hacen silencio los demás, o predicar de la manera que predican los demás. Podéis adaptaros. Y además, lo bueno es que la esencia, la estructura del camaleón no cambia con el cambio de color, solo se adapta. Confunde a los demás. Porque tú le ves subido a un árbol y ves como parte del árbol. Ah, pues es un árbol. ¿Pero es un árbol? No.
solo hace como que es un árbol. Bien. Pero el gusano de seda, ¿qué sucede? Que cambia de tal manera que siendo el mismo, porque la esencia es la misma, o sea, no es otro animal, es el mismo animal, en esencia, sin embargo, no se camufla ni disimula, se transforma de tal manera que pasa de ser un animal terrestre a volar. Pues curiosamente, la invitación a volar es la que hace Pablo. Es, si tenéis la tentación de ser camaleones, de transformaros, de confundir, de hacer que sois como que, yo os voy a decir algo que es mucho mejor. Y lo que realmente Dios pide de vosotros es que seáis gusanos de seda transformándose en mariposas, porque vuestra finalidad, vuestro objetivo realmente, lo que sois en esencia, son mariposas. Sois mariposas. Esto igual, veo caras que está diciendo este hombre, ¿no? Vale. Me gustaría que lo entendiésemos bien. Para mí esto es tan importante que en el fondo tiene que ver con lo que Dios quiere en esencia de nosotros. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Que seamos los mismos, pero diferentes, transformados. En el versículo 2, que es el más conocido, yo le he leído una versión que seguramente os suena poco, pero claro, la otra versión, por ejemplo, de... Sí, no sé, pues Dios habla hoy. No sigáis la corriente del mundo en que vivís, sino más bien transformaos a partir de la renovación interior. Así sabréis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que agrada, lo que es perfecto. Vale, pues aquí Pablo intentaré no enrollarme mucho, porque igual me enrollo y ya me perdí o pierdo, pero la cuestión es que Pablo comienza haciendo una exhortación, no bla 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 bla. Os voy a decir diferentes versiones de lo que está diciendo aquí Pablo, ¿vale? Dice, vale, no sigáis la corriente, no viváis según los criterios, no os adaptéis, no os amoldéis, o sea, encajéis en el molde, no os conforméis al mundo actual. Es decir, a los criterios, a los patrones, a los principios, a los valores de este mundo, ya dice ahí, del tiempo presente, al sistema de cosas, a este siglo, a los valores del sistema. Cada versión da a veces una idea diferente, os la recojo. Pero la idea es que no os amoldéis, no hagáis de camaleones, no seáis parte de ese sistema. Sino, y de pronto, a continuación dice, sino al contrario, frente a eso, os invito a hacer algo diferente. Y aquí hago un paréntesis, de pronto me voy a Mateo 4. ¿Sabéis qué hay en Mateo 4? Yo voy a preguntar, yo soy mucho de preguntar, si no me contesté ya, me contesto yo, pero lo intento. ¿Qué dice Mateo 4? ¿Sabéis? Las tentaciones de Jesús. Las tentaciones. No voy a entrar ahí, pero ¿qué tentaciones recibe Jesús? Es el Espíritu el que le lleva al desierto, y una vez en el desierto Jesús pasa un tiempo allí y tiene hambre. Y entonces aparece, ese es mi momento, y aparece el diablo y ¿qué hace? Le plantea tres cosas. ¿Cuáles son esas tres cosas que le plantea? Pregunto. Las piedras en pan. Vale, le dice, ¿tienes hambre? Si eres hijo de Dios, transforma las piedras en pan y come. Vale. Segunda ¿cuál es? Segunda tentación. Que se nombre al reino. No es lo tercero. Le lleva a lo alto, al pináculo del templo, y ¿qué le dice? Tírate, Tírate. ¿Por qué? Tírate. ¿Y por qué dice? porque tus ángeles mandará a sus ángeles que te... Claro, eres hijo de Dios, entonces van a llegar tus ángeles, te van a recoger antes de que toques el suelo, ¡pum!, te van a rescatar, y como las películas americanas. Vale. ¿Y la tercera tentación cuál es? Los rabinos. Le lleva al alto y le dice, todo esto que ves será tuyo. Exacto. Fijaos que en las tentaciones de Jesús de alguna manera se recogen las tentaciones que tenemos todos. Esas son tentaciones que superó Jesús, pero que él, todos vamos recibiendo de alguna manera. La primera, que tiene que ver con el transformar las piedras en pan, a mí me ha pasado. Yo creo en el Señor Jesús y si esto entonces es para mí. Y entonces digo, no, es que esto, que es lo que yo quiero, además es lo que el Señor tiene para mí. Y entonces, a veces he intentado transformar piedras, cosas que no eran para mí, en cosas para mí. A veces pasa con novietas, ¿no? en su momento. O pasa con otras cosas, de pronto digo, no, es que esto
bueno, como soy hijo de Dios, de alguna manera, pues tengo el derecho a usar ese ser hijo de Dios en mi propio beneficio. Pero ¿sabéis qué pasa? Es que Jesús, si miramos todo su recorrido, todo su poder, toda su autoridad, todos los milagros, los hizo a otros. ¿Cuántos milagros hizo a favor de sí mismo? ¿Cuántas veces utilizó? Nunca. Ni para bajar de la cruz, que decía, bueno, macho, si has utilizado tanto esto para los demás, pues úsalo para ti. Bájate, descuélgate, ¿no? Y Jesús no lo hizo. Es decir, la autoridad, el poder, la bendición que recibimos, de pronto es utilizada en favor de los demás. Bueno, esa es una de las cosas que Jesús marca, uno de los valores. El otro, la bendición que recibimos es una bendición que recibimos y que nos beneficiamos y disfrutamos nosotros porque es para nosotros, pero realmente es para los demás. Alguien hablaba antes de administrar, me ha gustado mucho al final de la última oración, no he visto quién era. Hablaba todo lo que tenemos, lo mucho o poco que tenemos, que lo podamos administrar, y es administrar para la bendición de los demás. Ese es el regalo. Porque si eso lo hacemos todos, de pronto todas las necesidades están cubiertas, porque si yo uso lo mío para ayudarte a ti, pero tú usas lo tuyo para ayudarte a ti, y tú usas lo tuyo para... De pronto se genera una red que nos permite que la bendición fluya de tal manera que todos estamos bendecidos. La bendición es para los demás, pero muchas veces pensamos que es para nosotros solos, o utilizamos nuestra condición de hijos para aprovecharlos. El segundo a veces es peligroso también, porque esta tentación, yo lo veo, después aquí David, que es mucho mejor, bueno, yo no soy teólogo, con lo cual, pero lo que yo interpreto es que la segunda tentación tiene que ver con a veces decir, bueno, no importa lo que haga, porque como soy hijo de Dios, el Señor ya me rescatará. O sea, es decir, ¿para qué pensar mucho? Voy tirando, igual hago cosas que no son demasiadas, que ya sé que quizá no tenga, pero yo voy haciendo porque como soy hijo de Dios, pues ya me rescatará. Y dice, cuidado, porque tengo una responsabilidad como hijo de Dios, y es no tentar al Señor, o sea, no generar situaciones que puedan provocar un daño o algo que después tenga que venir Dios al rescate en situaciones que no era necesario que Dios viniese al rescate. Ahorrarse el viaje. Y la tercera es una tentación que va mucho a mí, que es el tema de mira alrededor y ya verás, y el mundo, oye, ¿quieres riqueza? Eres hijo de Dios, ¿no? Pues ¿por qué no? Pero ¿y por qué no lujo? ¿Por qué no, no sé? En fin, lo que nos ofrece el mundo, es decir, ¿qué tienes a tu alcance? Pues es tuyo también, porque eres hijo de Dios, ¿por qué no? Claro, es una bendición que Dios me da y por tanto, pues disfrútala. Pero es curioso porque Jesús dijo, no, es que esto no voy a entrar ahí, porque tiene un precio. Y no es compatible como parece, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que Jesús en su forma de reaccionar a las tentaciones nos mostró un camino y unos valores que deben ser para nosotros también, porque son un beneficio personal, pero son un beneficio comunitario. Entonces aquí viene la parte en que bueno, pues en Romanos Pablo nos dice, al contrario, en lugar de hacer eso, que es amoldaros al mundo y vivir según esos valores, ¿no? Es decir, podemos ser cristianos, pero tenerlo todo lo demás. Podemos ser cristianos y vivir todo lo demás. Podemos amoldarnos, puede ser camaleón. Vale, ya me sirve. Estoy en una comunidad, mi vida fuera de la comunidad, o mi forma de reaccionar o de vivir con mis vecinos o con mis enemigos, o con tal, bueno, puede ser diferente, pero en la comunidad soy, vamos, más espiritual de todo, ¿no? Yo diría, no hablo de vosotros, hablo en general, que creo que nos equivocamos, porque nuestra vida debe ser nuestros valores deben ser los mismos en todos lados donde estemos. Y si no lo hacemos así, ¿qué sucede? Que la verdadera adoración, que es vuestra vida, nuestra vida es la que da adoración, la que da gloria a Dios, o no la da, de pronto se queda en que, bueno, pues creemos que estamos dando gloria a Dios, porque sí, porque tenemos una alabanza maravillosa, pero para Dios realmente eso no le está diciendo gran cosa. Entonces, dice, al revés, al contrario, os voy a proponer algo mucho mejor. Transformaos, renovaos interiormente, cambiad vuestra manera de pensar, rehaced vuestra mente, renovad vuestra alma, adquirid una nueva mentalidad. Transformaos, de alguna manera es la palabra
que utiliza aquí Pablo. Porque el cambio no ha de ser externo, el cambio ha de ser interno. Es decir, no tiene que ver con, vuelvo a lo mismo, con hacer, sino con ser. Tenéis que ser diferentes. Sois los mismos, pero de repente sois distintos. Erais gusanos, pero fruto de esta transformación, ahora sois mariposas. ¿Qué pasa? Que a veces las mariposas, claro, hay un proceso, ¿verdad?, de romper el capullo, ¿no?, y salir y extender las alas, y las alas tienen que secarse para poder volar, ¿no? Y ahí yo me he encontrado pues, personas que sí, que me estoy transformando, pero lo de salir estoy muy a gustito aquí dentro, entonces no me hagas, o de volar, uy, es que es muy... Nos quedamos con medio camino. Bueno, la invitación es que la transformación sea completa, que salgamos, porque al final una mariposa que se queda dentro o que no acaba de extender las alas sigue siendo una mariposa, pero no es completa. Porque ¿cuál es la belleza de las mariposas? Verlas volando. Eso es lo hermoso. Para eso fueron creadas, no para arrastrarse por eso. Entonces, aquí Pablo da 3 razones para hacer esto. Dice, lo primero es para distinguir, para llegar a conocer, os voy diciendo las diferentes versiones, ¿eh? Eso es lo que permite distinguir, llegar a conocer, verificar, probar, comprobar, experimentar, discernir la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios. Claro, aquí nos está diciendo Pablo que tiene que ver con entrar en un proceso, o sea, es que Dios me ha dicho que tú vas a ser mi mujer. Eso me acuerdo de gente que decía, es que me ha venido uno, me ha dicho que Dios le había dicho que iba a ser, que era para él, ¿no? Pero decía, pero yo no siento eso. Decía, entonces, a veces el confundir mi voluntad con la voluntad de Dios es un proceso difícil. Yo no sé a vosotros, pero a mí muchas veces descubrir lo que Dios quiere realmente me toma mucho tiempo. Y me toma mucho silencio, y me toma mucha búsqueda. Y a veces pasa de que de pronto en un sueño el Señor me la muestra, pero eso es lo menos. Entonces, si queremos discernir, saber, conocer la voluntad de Dios, dice, la buena, la grata, la agradable, la perfecta voluntad de Dios, debemos entrar en ese proceso. Si le damos la vuelta sería, empezamos por el final, diríamos que la necesidad, la voluntad, está en la necesidad de conocer la voluntad de Dios, lo que es grato, para poder ser auténticos cristianos y vivir en proceso de transformación. Es decir, que si queremos conocer la voluntad de Dios, no podemos ser camaleones, sino asumir y entrar en un proceso de mariposa. Y os lo digo, y no es un proceso solo individual, porque la carta de Pablo a los Romanos no es una carta individual, es una carta a la comunidad. Es decir, no es solamente una cosa que tienes que hacer tú, cada uno de nosotros, es una cosa que tenemos que hacer como iglesia. Tenemos que ser capaces de encontrar el camino para transformarnos de tal manera que volemos. Por eso he hecho la invitación a volar, pero no es una invitación solo a cada uno de vosotros, sino como iglesia. La segunda cosa, solo con esa transformación en mente cabe la humildad, la madurez y el contentamiento de los hermanos y hermanas para reconocer y respetar los dones dentro de la comunidad. De pronto hay una cosa que aquí en esta carta haces el versículo 1, versículo 2, de pronto hace del 3 al 8, entra en la parte de la iglesia, ¿no? El que tenga el don, ¿no? El que tenga la generosidad, pero sea generoso y no sea rácano. Bueno, empieza a dar una serie de toques a la comunidad. ¿Qué pasa? Que de alguna manera lo que viene a decir es que el papel de la comunidad aquí es reconocer e identificar los dones y las capacidades para ponerlas en el sitio donde Dios quiere que estén. Y es necesario para una buena identificación y un buen ejercicio de los dones que el Señor nos esté transformando. La tercera cosa, solo con esa auténtica transformación interior cabe vivir una vida transformada individual y comunitariamente. Vale, yo me preguntaba, todas estas cosas que dice Pablo aquí, a partir del versículo 9, ¿son fáciles? ¿Os parecen cosas que son fáciles? Todo lo que dice Pablo aquí. Os habéis quedado, ¿no? Vale, dice amar con sinceridad. Dice como hermanos y con respeto. Rechazar todo lo malo y no apartarse de lo bueno. Trabajar con mucho entusiasmo, no ser perezosos. Esperar al Señor con alegría, ser pacientes en los tiempos de sufrimiento y constantes en la oración. Compartir con los necesitados.
ser acogedores de los de fuera, pedir a Dios bendición para nuestros perseguidores, que tratemos bien a golpe, o sea, muy bien a los que nos tratan mal, nos alegremos con el que está alegre y suframos con el que está triste, que vivamos en armonía, que no seamos arrogantes ni orgullosos. Bueno, eso no es fácil. Digamos que podemos hacer como que lo hacemos, pero entrar en un juego en que todos relacionalmente vivamos así es realmente difícil. Y ahí está el Espíritu Santo que sé que debe acompañarnos. Fruto de esa transformación, tanto en lo personal como en lo colectivo, es lo que hace la diferencia entre una comunidad que es mariposa y una comunidad que es camaleón. Yo, hermanos y hermanas, yo soy abogado y entonces profesionalmente tengo contacto con muchos pastores y con muchas personas, ¿no? Y muchas comunidades e iglesias de diferentes tipos. Y realmente es muy hermoso ver comunidades, iglesias, en las que se ve que el corazón de Dios está ahí. No digo que hayamos, o sea, que lleguemos a nada, a ver, que seamos perfectos, ¿no? Es la belleza de la imperfección, o sea, todos somos imperfectos, no pasa nada. Para eso el Señor, ¿no?, habilitó la herramienta que hablábamos del perdón, ¿no? El perdón está ahí, ¿no? Y el Señor insiste continuamente en el perdón. ¿Por qué? Pues porque nos vamos a equivocar, nos vamos a hacer daño, claro, es así. Por tanto, no es cuestión de perfección, es cuestión de un corazón que busca esa voluntad de Dios, pero esa voluntad de Dios perfecta, y que tiene que ver con la coherencia y la honestidad de saber que debemos, no es cuestión de aparentar ser cristianos, sino de serlo. De serlo. Y eso es una responsabilidad y es complicado, porque en el mundo que vivimos serlo es tener valores diferentes, vivir de otra manera, ¿no? Eso de, vuelvo al versículo 1, es que lo que no os dais cuenta es de que podéis llegar y poner aquí una paloma, sacrificar una paloma o un toro, o poner tal, o hacer cultos, pero es que eso no es. No es. Ayer mencionaba, los hermanos, a veces, el tema de que eso de cuando Dios dice, pues deja la ofrenda ahí, ¿no? Y vete a reconciliarte con tu hermano. Bueno, a Dios la adoración le viene en el amor de los hermanos, en el ver el gozo, la alegría, el regalo que es para Dios, ver a sus hijos que están bien, que se aman entre ellos. Eso es, ¿eh? Ahí en catalán es "Oh, quin gran goig, quina joia cuando las llaman se estiman", ¿no? Es "oh, qué gozo y qué alegría cuando los hermanos se aman". Y además, eso es lo que hará que los demás vean que sois discípulos míos. Por el amor os reconocerán. Pero ese amor puede simularse, pero la simulación en el fondo es una pérdida de tiempo y es una pérdida de energías y es una lástima, porque es quedarse en la mediocridad cuando uno está llamado a la plenitud. Te dice, si puedes, no hace falta que aparentes el amor, no hace falta que aparentes ser cristiano. Sélo, o sea, sé cristiano. Sí, es mucho mejor, porque ahí es donde vas a descubrir y vas a disfrutar de los regalos que realmente Dios tiene para ti. Una comunidad, y no iré mucho más. Bueno. Leía un libro que es de un teólogo que se llama José María Castillo, que hablaba de este tema, y él es católico, y entonces desde el catolicismo, yo no sé, yo vengo de un trasfondo católico de comunidades de comprometidas y tal, entonces yo tengo una visión un poco rara, tengo una espiritual un poco rara. Y tengo que deciros que yo he descubierto muchas personas católicas profundamente enamoradas de Jesús, comunidades muy comprometidas con Jesús, más allá de lo que es la cúpula, la estructura y todo esto. Hay como una corriente subterránea, el espíritu se mueve por debajo y a veces las estructuras se quedan arriba ahí sin saber muy bien para qué. Entonces esta es una de esas personas profundamente enamorada de Jesús, que dice, bueno, una comunidad es un grupo de personas con intereses comunes. Bueno, pues una comunidad de vecinos, una comunidad de propietarios, bueno. Dice, una comunidad cristiana a veces nos quedamos que es un conjunto de personas que tienen creencias comunes. Sí, todos creemos que Jesús murió, resucitó por nosotros. Es decir, mentalmente, oye, dicen hasta el diablo cree. Es decir, también reconoce que Jesús. Pero o sea, sí, la comunidad es ese conjunto de personas con creencias comunes, todos creen que se reúnen para celebrar actos religiosos, ¿no? Liturgias, ellos pues es la misa y nosotros puede ser pues el culto. Vale. Dice, claro, pero eso ya está. Eso es todo. ¿Estáis aquí por eso solo? Que él dice, bueno, pero hay más cosas. Entonces él dice, pero la verdadera comunidad de Jesús, más allá de esto que es característico de cualquier comunidad,
dice, yo entiendo que necesita 4 cosas más, que son las que le identifican. Dice, la primera es la pasión por Jesús. La pasión. Y viene a decir, y él habla de enamoramiento, estar enamorados de Jesús. La primera cosa. Y este amor es un amor que vuelve al amor ágape, que es el que Dios tuvo por nosotros, o que tiene por nosotros, que tiene que ver con un amor no ya sentimental, que sí, pero sobre todo compromiso de entrega a los demás. La segunda cosa que él habla es relaciones profundas. Relaciones profundas. Pueden ser relaciones superficiales, esto sabemos que esto es así también. Pero él habla de relaciones profundas y para determinar, para concretar, dice, tiene que haber una interdependencia, que todos nos necesitemos. De alguna manera, que generemos lazos entre nosotros profundos de intimidad, que eso es un marrón a veces, porque eso ya sabéis que cuando uno dice el amor, dice ¿cómo es? El amor hace el cariño, ¿no? ¿Dice? El roce, el roce hace el cariño, y yo digo, y la llaga. El roce hace el cariño, es verdad, y la llaga. Entonces, el amor es complicado, pero es hermoso. Y entonces, el llamado es a tener relaciones profundas, honestas, en las que seamos capaces de ser nosotros mismos. Y en las que seamos interdependientes, porque si no, nos quedamos en relaciones superficiales, el crecimiento es difícil que sea. Necesitamos querernos mucho y a veces enfadarnos un poco también. Y tener la libertad de enfadarnos, pero la libertad de reconciliarnos también. Eso forma parte del pack. La tercera cosa, aparte de la pasión por Jesús, las relaciones profundas, él habla del proyecto del reino de Dios, el Evangelio. Es la buena noticia del reino de Dios. Mirad, aquí él dice que Dios vino a sanar, y yo estoy de acuerdo, Dios vino a sanarnos, a salvarnos a nosotros individualmente. Es verdad, el Señor dio su vida por nosotros y así lo reconocemos. Y nos sana también pues, de nuestras situaciones difíciles. Bueno, todos tenemos experiencias de este tipo, ¿no? Pero él dice, pero también como colectivo, Jesús vino a denunciar estructuras insanas. Colectivamente o públicamente hay situaciones en las que debemos como iglesia también manifestar que no estamos de acuerdo. Porque él vino también a confrontar, y lo curioso es que Jesús en su confrontación, si os fijáis, la confrontación mayor, principal que tuvo Jesús fue con las estructuras religiosas. O sea, podría haberse enfrentado a los romanos o haberse... Jesús tuvo también un ámbito público, ¿no? Y por tanto también hay que entender que Jesús no solo vino por nosotros a rescatarnos a nosotros, sino a ayudarnos a construir un mundo mejor. Esas son las buenas noticias también que debemos llevar, ¿no? Y lo último, ya, la libertad. Es decir, Jesús vino a tener libertad personal, pero también comunitaria. La comunidad es un espacio de libertad, debe ser un espacio de libertad y de liberación. Debemos ser vulnerables entre nosotros, y esto es un poco rollo a veces. Debemos a veces quitarnos la máscara, debemos abrir el corazón y hacernos vulnerables. La vulnerabilidad a veces hay quien la interpreta como debilidad, pero realmente la vulnerabilidad es lo que nos hace cercanos unos a otros, nos hace humanos. Tener la libertad de ser nosotros mismos, cercanos, vulnerables, pero libres para ser quienes somos. Bueno, para todo esto, Dios nos da la fe, que sabéis que fe es confianza y es fidelidad. A mí me ha encantado siempre esa triple, la raíz de fides, que es estas tres cosas, ¿no? Tengo mucha fe, pero muchas veces digo, tengo mucha fe, pues el Señor me llama a pedir fe, o a tener fe, pero dice, pero fe es confianza, o sea, que confíe en Él. Pero que sea fiel, también me lo pide. En el pack está ahí. Nos pide que seamos capaces de generar espacios personales y comunitarios de oración profunda, de oración en la que seamos, realmente estemos abramos el corazón a Dios. Que tengamos espacios de acción también, en la que podamos ayudar a otros. Que yo sé que aquí lo hacéis, no es una... Hablo en general. Lo que podéis retener, lo retenéis. Si no sirve nada, lo tiráis. La palabra de Dios es fundamental para este camino, la palabra de Dios. Y después la comunión entre nosotros. Necesitamos, mi padre me decía siempre,
que él necesitaba la comunidad para contrastar su fe. Y yo pensaba, contrastar la fe, esto qué no. Contrastar la fe era que los otros me digan quién soy, qué fe tengo, dónde estoy. Es curioso, porque para nosotros, yo por lo menos, para mí mismo yo soy muy bueno, y soy muy generoso, y soy yo para mí mismo, claro. Después cuando contrasto con otras personas, igual me dicen, pues macho, eres bastante agarraete. O eres tal, o no te creas tan tal porque no eres tan listo ni tal como tú piensas. Es decir, los demás me dan una perspectiva de mí mismo que si soy capaz de escucharla, me ayuda. Me puede molestar, claro, pero me ayuda. Los demás pueden ser una molestia, pero si nos tomamos en serio el trabajo de vivir en comunidad y de vivir una vida de fe y compromiso, nos daremos cuenta que los demás, los hermanos y las hermanas, son clave para poder crecer como personas y como cristianos. Los demás son clave. Si os diría, cuando nosotros nos contrastamos la fe, la finalidad de ese contraste de eso no es fastidiar al hermano ni hundirle. La idea no es aprovecho y taca, te doy el leñazo y quédate ahí que he aprovechado para pasarte la factura que llevaba de hace un tiempo, ¿no? El objetivo y la finalidad siempre es construir, es mejorar las relaciones, es crecer juntos. Entonces es muy importante. Pero el hecho de decir, no, es que es importante decirse las cosas. Y entonces era lo que os quería dejar, es la necesidad de que esa comunión entre hermanos sea importante, es importantísimo para contrastar esta fe. Así que os invito a que voléis. Amén. Os invito a que voléis. Seguro no os conocía, por tanto, digo, no os tomo algo personal, ¿vale? No os conocía. Pero sí me gustaría que lo tomaseis como si en algún momento entendéis que estáis ahí en esa fase de entre aguas, ¿no? Invitaros porque la vivencia plena del amor de Dios se hace y el amor de Dios que perciben los demás está en una comunidad que se ama profundamente, que se respetan los hermanos, que se puede contrastar la fe entre ellos y uno a otro ir creciendo y eso es hermosísimo de verlo eso. Y es lo que produce fruto. Entonces es más bien eso, sois mariposas, como comunidad sois una mariposa, o sea, estáis llamados a ser mariposa. Si estáis por el camino de serlo o os habéis quedado atascados en alguna fase del proceso, os diría, vale la pena. Amén. ¿Vale? Amén. Amén.